Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de José Ángel Domínguez a la distancia. ¿Cómo estás, José Ángel? Muy contento de saludarte, Graciela, y a todos los amigos y amigas que escuchan Radio Educación y que están interesados en estos temas. Y estos temas, qué importantes son desde mi punto de vista. La comunicación, por ejemplo, ¿no? El intercambio de ideas. Decía Arthur Miller, que era un dramaturgo espléndido, que un buen periódico es como una nación que se habla a sí misma, ¿no? Donde se discute pues todas las voces de la nación, ¿no? Esto a colación porque acaba de pasar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Así es, pues idealmente debería de ser así, aunque a veces esa comunicación parece bastante fallida, ¿no? Hay mucho ruido en el ambiente y eso complica las cosas, pero efectivamente el pasado 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un día que se ha dedicado a difundir ampliamente la importancia de este derecho fundamental de la democracia. Esta fecha pues brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender a los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión, que en nuestro país pues son muchos. Son muchos y constantemente, como acaba de suceder esta misma semana, lamentablemente en Sonora. Pero este año la UNESCO eligió el lema "La información como un bien común". Fíjate qué importante, este es un tema que implica la garantía de contar con información producida por periodistas libres, por periodistas profesionales que puedan ofrecer una información verificada, una información veraz, fiable, sobre todo en estos tiempos de posverdad, en donde con una hábil manipulación de la comunicación, y lo hemos visto, Graciela, se puede hacer que la víctima parezca un criminal y que el criminal parezca como la víctima, ¿no? Y donde ya no sabemos ni qué creer, ¿no? Sin embargo, pues es un tema que está muy lejos de cumplirse en casi todos los países, esta libertad de prensa. Para darse cuenta de la situación que guarda la libertad de prensa en el mundo, basta ver el mapa que Reporteros Sin Fronteras dio a conocer en estos días, donde se dominan los colores rojo y negro, que señalan que en casi todo el mundo la situación va de difícil a muy grave. Y en nuestro país pues no se salva de ello. Por supuesto, ocupa el lugar número 143 entre 180 países. Vamos a compartirles en nuestras redes sociales el mapa de la libertad de prensa en el mundo 2021 de Reporteros Sin Fronteras para que puedan verlo. Y bueno, pues hablando de libertad de prensa, en el programa de hoy vamos a platicar con los 3 primeros lugares del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. También les ofrecemos nuestro resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana en nuestra sección Notimedios. Así que le invitamos a que se quede, a que participe aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a todas las personas que escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen por internet. Un abrazo verdadero a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras emisoras hermanas, como Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México, igual a Radio en Guerrero, El Escarabajo Radio en Jalisco, Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán, Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Y saludamos también con no menos entusiasmo a todas las personas que escuchan el podcast en nuestras redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx.
MX. Los invitamos a participar. Estamos en redes sociales como en Twitter, @Radio El Fin, y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Ahora les invitamos a escuchar Notimedios, la selección de noticias de comunicación más importantes de la semana que realiza nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Sonora fue asesinado el periodista Benjamín Morales Hernández, que cubría la fuente policíaca en el portal electrónico Noticias Sonoidad. El cuerpo sin vida del comunicador fue localizado en las inmediaciones del ejido Morelia, al norte del desierto entre Sonoita y Caborca. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que Benjamín Morales Hernández fue secuestrado la tarde del 2 de mayo, una semana después de haber recibido amenazas contra su integridad. La dependencia destacó que se siguen varias líneas de investigación que abarcan los ámbitos personal, familiar y laboral del periodista, así como los indicios recolectados en el lugar donde fue localizado su cuerpo, entre los que figura un mensaje escrito sobre una cartulina. La periodista Gloria Reza, corresponsal de la revista Proceso en Guadalajara, presentó una denuncia por amenazas ante la Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra Maya Navarro, madre de Pablo Lemus, candidato a alcalde de Guadalajara por el partido Movimiento Ciudadano. Maya Navarro amenazó a la periodista con mandarle a los policías y al equipo de campaña que protege a su hijo, luego de que publicara el caso de un hombre que acudió a pedir apoyo a Pablo Lemus y fue agredido por su equipo de campaña. Así te pasará a ti, pseudo periodista chayotera de chairos que le tienen miedo y pavor a mi hijo, dijo la mamá de Pablo Lemus. El candidato justificó el actuar de su madre argumentando que tiene demencia senil. En tanto, la periodista Gloria Reza ya tiene medidas precautorias por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Secretaría de Gobernación afirmó que para el Gobierno de México el libre ejercicio del periodismo representa un tema fundamental y de atención prioritaria, por lo que ya se elabora una política de prevención que involucra a los 3 órdenes de la administración pública para contar con una prensa libre. Por otra parte, autoridades del gobierno de Estados Unidos aseguraron que nuestro país es uno de los más letales en el mundo para el ejercicio periodístico. Esto en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo, fecha en que el gobierno mexicano dio a conocer que trabaja en propiciar escenarios de seguridad por medio de la aplicación de esquemas de protección que disminuyen el riesgo de quienes ya tuvieron algún incidente con motivo de su labor. El juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, otorgó las 2 primeras suspensiones definitivas a particulares para no registrar sus datos personales y biométricos en el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Gómez Fierro también ha concedido 28 suspensiones provisionales a particulares que se oponen a entregar sus datos biométricos para mantener su línea de telefonía móvil. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Es importante estar informado y informado con noticias veraces, verificadas, que sean reales. Por eso lo invito a consultar Notimedios en nuestra página de Facebook, El Fin Justifica los Medios, o también en el blog elfinjustifica.wix.com/Notimedios. Y tenemos mensajes de los amigos radioescuchas. Es importante para nosotros su opinión. Sus comentarios de la emisión del 29 de abril, algunos nos escribieron por redes sociales, y bueno, solamente algunos mensajes pudimos recuperar del WhatsApp. Lucero Miranda García nos dice que se cayó la señal de amplitud modulada la semana pasada. Es una lástima. Eso sucede con cierta frecuencia porque el transmisor tiene problemas y esperemos que pronto se pueda resolver. Carolina Colín Contreras dice: aquí presente, saludos Graciela y un servidor. Gracias, Carolina.
María Esther Peña Carmona dice: gracias José Ángel y equipo de El Fin Justifica. Es importantísimo que estemos informados. Muchas gracias por su extraordinario trabajo para orientarnos. Héctor Morales dice: represión y autoritarismo del gobierno de Morena, vigilancia a la población. Lorenzo Sánchez dice: hola, buena tarde. A mi juicio, esta medida me hace recordar al fascismo, nazismo y los regímenes totalitarios que bajo el pretexto de la delincuencia que muchas veces se encuentra en los mismos gobiernos, policías, militares, etc. Entonces, ¿dónde está el trabajo que estas gentes dicen hacer? Tal vez este gobierno no quiere esos datos para reprimir, no estoy seguro. ¿Y si otros gobiernos sí lo hacen? No a esta iniciativa fascista. No soy delincuente y miles de ciudadanos tampoco. Un abrazo para el equipo de producción. Sí, esto tiene que ver con la propuesta de registro para los teléfonos celulares, que fue el tema del programa anterior. Edgardo Ávila dice: buenísima frase aquella de cuando salen los grandes empresarios a favor o en contra de algo, hay que tener cuidado. Pues sí. Y bueno, fue muy polémico el tema de la semana pasada sobre el padrón de usuarios de telefonía móvil. Y tenemos, por ejemplo, que Juan Ernesto Guerrero Mancera nos dice: buenas tardes al equipo. Considero que se debe generalizar a nivel nacional los requisitos para prestadores de servicios y vendedores, dado que cada quien determina los requisitos. Nos dice también que algunos ya tienen años con dichos requisitos o simplemente no atienden y nuestros datos están repartidos por todos lados y a diario no dejan de llamar y enviar mensajes para ofrecer servicios. También agrega que demandamos que se otorgue mayor presupuesto a Radio Educación y nos manda amor para todos, paz para siempre, justicia y dignidad. Ernesto Luna dice: el invitado cantinflea, no pone en orden su exposición, no sabe concretar las ideas, pasa de una idea a otra, es tautológico, alarmista y anárquico. Bueno, esta es la opinión de Ernesto Luna. A nosotros nos parece Luis Miguel Carriedo un gran experto y un periodista muy concienzudo, muy preparado, que sabe mucho del tema. Simón Luna dice: mi opinión es que su invitado, desde que llegó, ya traía la cabeza caliente. Dice: para equilibrar sería bueno que invitaran a un técnico o profesional en manejo de datos o bien a la contraparte. Dice: si hubiera un poco de más rigor científico nos vendría muy bien a todos. Salomón Pérez dice: ¿qué onda con Radio Educación y sus especialistas invitados? Argumentos totalmente sesgados. Dice: disculpen, aun cuando no lean mis comentarios, no dejaré de hacer señalamientos porque Radio Educación es de todos. Por supuesto, Radio Educación es de todos y ahí está su comentario, señor Pérez. Sí, y siempre leemos los comentarios. Alda Gutiérrez nos dice: buenas tardes, perdón, ¿cuándo se autorizó a los bancos a pedir datos biométricos y ubicación? Yo no estoy de acuerdo y el banco es BBVA. Así es, no ha habido, como lo comentaba nuestro especialista la semana pasada, pues no hay una autorización, pero pues ya lo están haciendo, ¿verdad? Claro, falta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones saque, digamos, el manual de procedimientos con cuáles son los datos biométricos entonces que se pedirían. Dice María: si van a tener mi iris, por favor, que me den tratamiento de mis padecimientos de salud. Estaría bueno. Raúl Dinorín Nava dice: hola, excelente programa. El señor Luis Miguel y la sociedad debe entender de que en la era de Internet ya se tienen los datos de todos los usuarios. Por lo tanto, es importante colaborar para poner candados a la delincuencia. Bueno, justamente de esto se hablaba la semana pasada. Es muy importante que una sola institución dentro del gobierno tenga esos datos para que queden mejor resguardados, para que se manejen con seguridad y no que lo tengan muchos de manera dispersa y sin claridad de cuáles son estos datos y de qué manera se van a resguardar para nuestra propia seguridad. Pues ahí está, los invitamos a participar, siempre con respeto, siempre con responsabilidad por nuestras palabras. En Twitter estamos como @radioelfin y en Facebook como El Fin Justifica los Medios. Quédese con nosotros, continuamos. La entrevista.
Gracias por continuar con nosotros en El Fin Justifica los Medios. Vamos a conversar con los ganadores del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2020. Un premio, mi querida Graciela, que ha tomado cada vez más importancia en el ámbito periodístico mexicano. Así es, y el jueves pasado se realizó de manera virtual la ceremonia de entrega del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2020, convocado por fundaciones políticas alemanas en México, por la Embajada, el Instituto Goethe, la Deutsche Welle y la Cámara de Comercio. Así es, y concursaron nada más y nada menos que 346 trabajos en las 3 categorías de prensa escrita, foto y caricatura y radio, televisión y multimedia, con 3 premios por cada categoría. Y fueron 9 miembros del jurado que presidió la periodista Carmen Aristegui y decidieron y premiaron, como bien dices, de manera virtual el jueves 29 de abril a las y los periodistas que ganaron este 2021, bueno, pero es el premio del 2020. Hay que decir que el tema de este año, o sea, del año pasado, fue desigualdad, violencia y pobreza en tiempos de coronavirus. Y vaya que los trabajos premiados, José Ángel, amigos, son ejemplo del periodismo comprometido con los más débiles. Lograron reflejar la cruda realidad que viven, agravada por el coronavirus. Así es, y tenemos el placer de conversar con 3 de los ganadores, los primeros 3 lugares en las 3 categorías. Está en prensa escrita Alondra Reséndiz Asensio. Bienvenida, Alondra, es un placer, gracias por tu tiempo. Su trabajo se llama ¿Por qué hay plátanos todo el año? O cómo las jornaleras trabajan con lluvias y pandemias, que fue publicado en Corriente Alterna. Gracias por tu tiempo, bienvenida. También tenemos el primer lugar en fotografía y caricatura, que fue dado a Marco Antonio Peláez Huerta por la foto Marcas de la Pandemia, la cual fue publicada en La Jornada. Es la foto de una trabajadora de salud después de una larga jornada de trabajo que ha dejado las marcas de cansancio y desgaste en su rostro. Así es, y el primer lugar en radio, televisión y multimedia es un grupo de periodistas, Rafael López, Abraham Reza y Vicente González. Se llama COVID en la Montaña, un trabajo realizado para Milenio TV, y en él se aborda el éxodo de comunidades marginadas en la sierra del estado de Guerrero tras el desempleo que ha ocasionado la pandemia del COVID-19. Así que muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias, Marco Antonio, y muchísimas gracias también a Alondra. Es un privilegio tenerlos con nosotros. Felicidades por su premio, por supuesto. Pues vamos a preguntarles, pues prácticamente a los 3, ¿cómo fue su trabajo? Cuéntenos sobre su trabajo, qué les motivó a realizarlo, qué condiciones tuvieron para ello y qué dificultades encontraron durante la cobertura. Podremos empezar con Alondra. Hola, gracias a ustedes por la invitación y saludos a quienes nos escuchan. A mí me motiva hacer el trabajo, ¿no?, sobre la labor de las jornaleras agrícolas en las plantaciones de plátano, en las plataneras, porque soy de la región, nací entre Tabasco y Chiapas, y para esa región era importante, ¿no?, hablar de esa situación en términos periodísticos. Entonces, lo que tal vez se me facilitó fue moverme por ahí y hacer también como un consenso, ¿no?, para platicar con las personas de forma diferente a como platicábamos cotidianamente, ¿no? O sea, que las jornaleras decidieran compartir sus testimonios, y fue una gran responsabilidad, y también intenté hacerlo con respeto. Entonces, el tema agroalimentario ha sido una de mis principales, pues sí, motivaciones. Oye, Alondra, entonces conocías la zona, conocías la circunstancia de alguna manera de estas mujeres jornaleras, agricultoras, o sea, que le meten al plátano y a la cosecha con todas sus implicaciones. Tú ya tenías, digamos que, esta previa información, pero decidiste hacerla ya una vez acá en México con otras herramientas. Sí, ya conocía la situación. Claro que cuando investigué más, me di cuenta, ¿no?, de que había cosas que sí también daba por hecho o no sabíamos muy bien, pero sí, sin duda hubo esa facilidad, pero también creo que como también hubo algunas complicaciones, ¿no?, como el hecho de estructurar la información para jerarquizar, ¿no?, quizá también, y también a la manera
en la forma en que se narra, en la que se representa, porque sabes que las personas que son de ese lugar, de esa región, van a leer y me importaba mucho que se vieran también como representados, o no representados, pero que sí pudieran ser, tener afinidad con lo que estaban leyendo, ¿no? Claro. O en tu caso, Rafael, o sea, nos vamos de una geografía del sureste a otra al centro del país, que es la Sierra de Guerrero, en donde también se viven condiciones, no solo de ahora, desde hace mucho tiempo, pero erosionadas por la pandemia del COVID-19, situaciones muy rudas que obligan a la gente a migrar, Rafael, y fueron un equipo de un trío para hacer televisión. Estamos hablando primero de periodismo escrito, como el que hace Alondra, y ustedes esta cuestión multimedial para Milenio TV, por cierto. ¿Qué nos dice, Rafael? Así es. Bueno, pues nosotros comenzamos este trabajo buscando la historia. Nos pasaron primero un tip de que había en Estados Unidos paisanos que recibían dinero de sus familiares que vivían en la montaña de Guerrero. Ya sabemos que es uno de los lugares pues con más rezago social y mayor pobreza en el país. Eso nos prendió, nos activó ese sentido de alerta. Dijimos, allá hay un tema, y empezamos a preparar, digamos, el terreno de los datos, haciendo la investigación para tratar de confirmar pues ese tipo de rumor que había, ¿no? Que estaban recibiendo nuestros paisanos dinero de acá, de los mexicanos. Y entonces empezamos a buscar los datos y empezamos a delimitar la zona en Guerrero, y entre los municipios que teníamos presentes estaba ya Tlapa, Guerrero, ¿no? Un municipio que tiene mucha pobreza, también altos índices de migración, y en ese entonces ya empezaban a destacar como uno de los municipios pobres con más casos de COVID-19. Entonces, a los pocos días, y por causa de suerte, pues nos llega la confirmación de que ya sabían de una historia en Tlapa, y pues ahí decidimos dejar el trabajo escrito y ir hacia la montaña. Ahí mi compañero Abraham Reza, en verdad hizo un gran trabajo, tuvo mucho apoyo y mucha suerte, aunado a su capacidad de contar historias, porque ya sabiendo del caso de Tlapa, pidió el apoyo del Centro de Derechos Humanos La Chinola, que nos ayudó muchísimo para poder entrar a la zona sin problema alguno. Ya ve que hay casos de violencia por ahí. Violencia, sí. Entonces, ahí, en ese caso, pedimos la ayuda de este Centro de Derechos Humanos La Chinola. Llevaron a nuestro camarógrafo y a Abraham allá con todos los cuidados, y además nos fueron presentando a las personas que estaban muy agravadas, ¿no? Nos confirmaron varios datos de migración, nos ayudaron demasiado, y en eso Abraham y Vicente suben a la montaña y ven un panorama completamente devastador, ¿no? Por la pobreza, por la falta de recursos, porque no solamente era que ellos estaban enviando dinero hacia Estados Unidos, sino que también, pues ahí mismo se vivía el COVID-19, ¿no? La gente no tenía en dónde atenderse, porque hay que decir que el viaje de la montaña hacia la hospital más cercana es de 5 horas, y además la hospital más cercana pues no atendía enfermos de COVID. Pues ya te imaginarás el peregrinaje que representa para las personas que enfermaron en ese entonces, ¿no? Y además también estaban las personas que no se enfermaban, pero que tenían pocos recursos económicos, ya que pues está cerrada la economía, no podían hacer su comercio, su trabajo en otros estados como jornaleros estaba paralizado. Entonces pues no llegaban los recursos ni de afuera ni se generaban desde adentro, ¿no? Entonces por eso nos tocó este éxodo de personas que se iban hacia Chihuahua o hacia Sonora. Incluso algunos querían llegar hasta Estados Unidos, pero obviamente eso era ya más complicado. Además, en las condiciones en que viajaban, porque viajaban totalmente apretados en un camión, sin sana distancia, y bueno, todas esas problemáticas que se vivían dentro de la montaña, más las problemáticas que tenían que afrontar para llegar a un estado muy lejano para ellos, y llegar a otro lugar donde el COVID-19 también hacía presente, ¿no? Graciela, trabajos estremecedores, no sé qué opines tú.
Sí, la verdad que fueron muy bien hechos y logran pues mover los sentimientos de quien puede verlos, ¿no? Igual sucede en el caso del primer lugar en fotografía para Marco Antonio Peláez, una foto que es estremecedora, que aquí sí, como dicen, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? En una sola imagen te das cuenta del gran esfuerzo que está haciendo el personal de salud, quienes están en los hospitales atendiendo con largas jornadas agotadoras, desesperanzadoras a los miles de enfermos de COVID. Cuéntanos, Marco Antonio, ¿qué fue lo que te motivó a buscar una foto como esta y qué dificultades tuviste para lograrla? Primero, la motivación es que cuando yo empecé a buscar historias referentes al COVID o cómo se iba a ir presentando esta enfermedad pues, en la Ciudad de México, pues comencé a acercarme primero a la Secretaría de Salud solicitando ingreso a los hospitales para poder documentar cómo iban a enfrentar pues, la pandemia, ¿no? Cuando llego al Hospital Juárez, que es donde me dan el acceso, primero me dicen que no puedo acceder al área de terapia intensiva porque era muy peligroso, porque el nivel de contagio era muy, muy alto. Entonces me iban a dejar en una zona que se llama triage, que es donde se cambian las enfermeras, los doctores, los camilleros, todo el cuerpo de salud, ¿no? Entonces, pues yo a todo acepto, porque puede ser algo nuevo. Ingreso y lo primero que empiezo a ver es, primero cómo se empiezan a cambiar todos, como en un cuarto muy pequeño, entre todos los médicos, las enfermeras, pues se apoyan, ¿no? Había una limitación muy grande que a final de cuentas pues no tenían los recursos necesarios para tener que gastar en mucha protección. Entonces lo que me decían ellas y ellos era de que si entraban ya no podían salir 8 a 12 horas después. Incluso alguna enfermera me comentó, es que no vamos ni al baño, porque si salimos al baño tenemos que quitarnos todo el equipo. Y quitarnos el equipo significa que a lo mejor estamos desperdiciando uno. Entonces, pues desde ahí empiezo como a darme cuenta más o menos los problemas que estaban teniendo y salgo de esa zona del triage a un pasillo donde la gente que viene del área de terapia intensiva, los médicos y las enfermeras, tienen que pasar por ahí. Y los empiezo a ver caminando hacia mí, observo sus rostros, veo que están pues realmente muy maltratados, están lacerados alrededor de los ojos. Entonces, pues me doy cuenta que en realidad las fotos empiezan a hacer ahí, ¿no? Es el inicio de una historia que sigo documentando del trabajo del servicio médico y de todo el cuerpo médico frente a esta pandemia, ¿no? Cómo están enfrentándolo y cómo, pues, a final de cuentas, ellos tampoco sabían lo que les iba a deparar y cómo les iba a afectar de alguna manera. Porque dentro hay muchas historias dentro de estos lugares. O sea, las historias de las enfermeras son una cosa tremenda porque algunas, recuerdo a la enfermera que retraté, cuando viene caminando hacia mí, yo le hacía las fotos y luego pues le solicitaba de una manera pues empática su autorización para poder publicar la foto, ¿no? Y ella con toda tranquilidad me dijo, sí, puedes publicarla sin problema alguno. Cuando le pedí su nombre, ella no quiso darme su nombre porque en ese momento era el momento cuando estaban agrediendo a las enfermeras y al cuerpo médico. Y entonces ella decía, es que si se enteran mi nombre, posiblemente a lo mejor no me reconozcan en las fotos porque vengo con todo esto, pero con el nombre puede ser que me sepan quién soy y vayan a agredir a mi familia. Entonces, pues las historias dentro del área de COVID y del área de terapia intensiva hay de todo. Uno se encuentra de todo tipo de cosas. La verdad es que todos los hospitales a mí me abrieron todas las puertas. La única situación cuando había era de cuidarme para que no me contagiara. Oye, Marco, ¿y no te contagiaste entonces en estos ires y venires en estos hospitales? Yo tuve COVID en enero, pero ya no estaba yo entrando a hospitales. Me enfermé, pues todos los reporteros, fotógrafos, camarógrafos, pues estamos tan expuestos que te puedes enfermar en cualquier lado.
Muchas gracias. Estamos conversando con los ganadores del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2020, Marco Antonio Peláez Huerta en fotografía, Alondra Reséndiz Asensio en prensa escrita, Rafael López representando a un equipo que ganó en multimedia, televisión y radio. Los invitamos a ustedes a participar, a opinar en torno al tema, en torno a este periodismo comprometido, a este periodismo que causa escozor. Estamos en redes sociales, por supuesto. Esto es El Fin Justifica a los Medios. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Gracias por continuar con nosotros. El tema de hoy es ganadores del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2020. Nuestros invitados son Alondra Reséndiz, Rafael López y Marco Antonio Peláez. Los 3 primeros lugares en las categorías de prensa, de radio, televisión y multimedia y de fotografía respectivamente. Yo te quería preguntar, Alondra, si este trabajo, este periodismo al que me refiero yo, que causa escozor, que es comprometido, que se mete hasta adentro, cambia al periodista, lo transforma, no solamente para hacer llegar el mensaje, sino, no sé, para el activismo. ¿Qué piensas en torno a esto? Cambié por completo, ¿no? Porque antes de hacer este trabajo yo ya pues estaba inmiscuida, ¿no? Hay muchas prácticas también hacer de ahí, ¿no? Y por mi historia familiar y la misma historia, ¿no? Del pueblo de donde soy, pues tenía cierta, no sé si sensibilidad, pero sí cierta idea, ¿no? De por dónde quería ir. Pero sí, sin duda, acercarse de forma periodística, contrastar una realidad muy local con datos más generales, datos nacionales, pues sí es importante, ¿no? Y sí te hace seguir pensando en lo que estás haciendo, en cómo lo haces, en, claro, la labor como periodista, pero claro que sí también la labor personal. Y eso te podría comentar. Oye, Alondra, pero no te quisieron responder los dueños de las fincas plataneras, ¿verdad? Eso sí, se quedaron calladitos. Como una semana estuve llamando, estuve esperando la respuesta, pero no me quisieron responder. Sí, no hubo ningún contacto, o sea, más allá de mi solicitud, ¿no? No hubo más información. También la dificultad, claro, por supuesto, ha sido el ser de ahí, ¿no? Y de alguna manera haber estado también cerca, pues casi toda la vida. Eso creo que también dificulta un poco, ¿no? La cercanía, porque en el trabajo periodístico, pues también hay que alejarse un poco, hay que contrastar y Claro. hay que también ver una estructura mucho más amplia, ¿no? Claro, un tema importantísimo, por supuesto, y el que tendríamos que abordar con mucha más seriedad. Y yo al ver esta situación que ustedes retratan desde los géneros la cual han abordado esta temática de el COVID, de la pobreza, de la marginación, de la realidad mexicana, quisiera preguntarle, y a todos por supuesto, ¿no? Pero empezar con Rafael López. Entiendo que tú te especializas en la solicitud de datos, en las bases de datos, la solicitud de información, que luego no son tareas fáciles, Rafael, ¿no? Y que tienen que ver mucho con algo que podríamos, digamos, entrecomillar como la libertad de prensa en México. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, sí, claro. Yo creo que hay una libertad de prensa en nuestro país. Creo que tal vez dentro de los niveles tenemos ciertos márgenes, ¿no? Y son amplios, pero obviamente todos quisiéramos un mundo perfecto, ¿no? En donde todos pudiéramos contar todo lo que queramos, pero pues en esto del periodismo muchas veces hay que tener mucho cuidado y muchas veces es de corroborar cosas, ¿no? Muchas veces yo con este tema de las solicitudes de transparencia y hacer información o notas a partir de datos y de documentos,
pues es mucho de amarrar el documento, ¿no? De que en verdad el documento sea lo más nuevo, que no haya versiones, que no sea una versión pasada, también hay una problemática que actualmente veo mucho en la transparencia de nuestro país, bueno, en los sistemas de transparencia, que uno puede pedir las cosas, pero muchas veces te dan muchas evasivas, ¿no? Y eso atenta mucho contra la libertad de prensa, porque te hacen perder un tiempo que no necesariamente deberías llevar ante impugnaciones ante el tribunal, ¿no? Para conseguir una información que debería ser pública desde la primera instancia. Sin embargo, pues con sus dificultades, con también muchos obstáculos, pues se puede llegar a disfrutar de una libertad de prensa amplia en nuestro país, ¿no? Pero también existe la otra moneda, ¿no? Hay mucha información que no se da, hay mucha información que se reserva y bueno, es legal, no, pero para fines periodísticos, pues sí nos limitan demasiado nuestro campo de trabajo y creo que en este panorama, pues hay de dos, ¿no? O simplemente no haces nada y te quedas con las cosas como están, hasta donde el primer intento te deje, o sigues intentando y vas progresando arriba y yendo hacia arriba en las instancias, y pues es un esfuerzo mayor, pero bueno, vale la pena para obtener información de gran calidad. Alondra, ¿cómo la ves? Sí, veo un escenario complicado y aquí también quiero reconocer, ¿no? A todas las periodistas y los periodistas de los estados, ¿no? Porque me parece a mí que hay menos protección y también menos visibilidad, ¿no? Hacia la labor, ¿no? De las compañeras y los compañeros. Entonces, veo un escenario que no es fácil, pero también intento ver cierta esperanza, ¿no? En seguir haciéndolo, en seguir contando y sí, también hacer redes quizá entre nosotras mismas, nosotros, porque es de las únicas formas también que han servido, ¿no? Para protección y para seguir publicando, ¿no? Pues este tipo de notas o reportajes que han ganado, ¿no? Que han sido reconocidos. Y que importa mucho que la gente los comparta. Yo quiero preguntarte, Marco Antonio, si consideras que en este momento de la civilización humana, digámoslo así, que somos visuales a más no poder, ¿cómo interactúa la fotografía con estos otros lenguajes, con la prensa escrita, con la televisión? ¿Cómo está la cosa? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues yo trabajo en la jornada, tengo mucho tiempo en el periódico y pues nosotros siempre hemos padecido. O sea, cuando alguien me habla de libertad de prensa, digo, pues yo creo que ahorita estamos en las mejores condiciones en las que estábamos antes, porque por ejemplo, sencillamente recordemos, hace 15 años fue la toma de Atenco. Yo estuve en esa toma cubriendo y a todos los periodistas nos dispararon, nos golpearon. El que era el director de Seguridad Pública, Wilfrido Robledo, me acuerdo muy bien su nombre, nos aventó la camioneta y casi nos atropella, y nadie decía eso. Entonces, creo que pues ahora tenemos toda la libertad. Lo que sí creo es que sí hay una polarización. Las mismas redes se han polarizado y polarizan, ¿no? Pero todos podemos expresar lo que queremos. Pero estoy de acuerdo con Alondra, que en la Ciudad de México no es tan visible esa violencia contra los periodistas. En los estados es donde es muy visible. En la jornada nosotros tenemos 2 compañeros que fueron asesinados, Miroslava y Javier, ¿no? Porque en los estados la violencia la ejerce directamente pues el presidente municipal, el cabildo, gente que por cosas insignificantes pueden ser, ni siquiera tienen que ser algo enorme, puede ser hasta porque me viste feo o porque no publicaste algo, ¿no? Sería muy, o sea, una maravilla que
tuviéramos todo el acceso a la información. Pero eso no existe, vamos, los norteamericanos hablan mucho del acceso a la información, pero ¿quién podía hablar de la guerra de Irak? Nadie. O sea, ellos vienen y nos quieren venir a dar acá consejitos y no pueden resolver sus consejotes allá, ¿no? Entonces, enseñarle a hacer chiles a Clemente Jacks, mi estimado. Exactamente, entonces dices, pues resuélvelo allá, brother. Y entonces creo que por eso digo que todos los periodistas tenemos que pelear esa parte, ¿no? O sea, hay que enfrentarnos, ¿no? a los bloqueos que siempre va a haber, siempre van a estar. Si el día que se abra todo esto, el periodismo pues, va a ser como, pues, ¿qué hacemos, no? Porque eso es lo que hay que investigar. O sea, ¿por qué estás ocultándome algo, no? Yo creo, en el periódico La Jornada hay una apertura increíble. Hay una apertura donde nosotros podemos ofrecer cualquier reportaje, cualquier cosa, y yo nunca, llevo 20 años, nunca he recibido un no. Lo que sí he recibido es, investígalo bien, porque una cosa, a veces a todos nos pasa, a todos los reporteros nos pasa, que hace falta un poco meternos de fondo en muchas ocasiones, ¿no? Y que de repente nos estamos llevando por algunas cosas donde nos hace falta investigar a profundidad. Y ahí es donde tenemos que quitar los juicios de valor, no importa en lo que sea. O sea, quitémonos todos esos juicios de valor para poder entonces abordar alguna información, ¿no? O sea, sea de quien sea derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, de quien sea. Y claro que nos pasa a todos, ¿no? A todos de repente nos puede molestar algún funcionario que dices, es que yo sé que hizo tal cosa, pero en realidad lo sabemos. Nuestra labor ahí es investígalo y entonces preséntalo, porque si solo lo creemos va a ser muy complicado, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tenemos que entrarle todos, ¿no? En la libertad, esa parte hay que ejercerla, hay que criticarla, hay que entrarle fuerte, ¿no? Pero José Ángel, yo quiero preguntarles a nuestros 3 invitados que son ganadores del primer lugar de las 3 categorías premiadas por el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2020, si estos trabajos con los que han ganado fueron pensados para inscribir en el premio o son trabajos, algunos de los muchos que hicieron durante el año 2020, y qué fue lo que cuidaron, que seguramente es algo que cuidan en todos sus trabajos, ¿no? No sé, el profesionalismo que debe de tener un trabajo periodístico de esta calidad. ¿Qué requisitos necesita para poder entrar a un premio como este? Bueno, yo no lo pensé. Cuando escribí el reportaje no pensé que iba a postular, ¿no? Iba a postularme para el premio, no pensé en ningún premio, ¿no? Es algo que ya traía yo y que propuse, ¿no? A la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM. Entonces, cuando decidí postular fue porque el director, Emiliano Ruiz Parra, nos alentó, ¿no? Nos alentó a hacerlo. Los trabajos que se han publicado en Corriente Alterna han tenido eso, ¿no? Mucha dedicación, esfuerzo, colaboración. Entonces creímos que era momento, ¿no? de postular, y lo hice. Y lo que cuidé fue respetar, ¿no? La confianza de las jornaleras agrícolas, ¿no? Los testimonios, cuidar también, ¿no? Su identidad, y también pues corroborar, ¿no? lo que nos decían, no solo ellas, ¿no? Sino otras personas que también trabajan en la producción del plátano. Y pues claro, también contrastar eso y pues acercarnos también a la otra parte, pero no obtuvimos respuestas. Y sí, colocar, como ya dije, esta situación local en un contexto nacional y hasta global, donde existen datos, donde hay organizaciones que están documentando también la situación laboral, ¿no? De jornaleras y jornaleros agrícolas en el país. Entonces también, bueno, el proceso de edición es algo que ya también cuidaron otras personas, y yo creo que también es bien importante reconocer, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Algún nombre al que quieras agradecer, además de la gente de la UNAM? Claro, pues en este trabajo en específico a Dulce Soto,
a Lidier Carrión, Emiliano Ruiz Parra, ¿no? Que fueron las personas que editaron el texto y bueno, a toda la unidad de investigaciones periodísticas en realidad. Y a toda la frontera de Chiapas con Tabasco. Oye, Rafael López Méndez, ¿qué nos dices tú? Tenemos unos cuantos minutitos, así que adelante, claro. ¿Cuál es tu punto de vista? Claro, bueno, nosotros cuando terminamos este trabajo, pues sentimos una satisfacción de que íbamos por una cosa y venimos como con la maleta llena, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos pusimos a checar bien toda la información, pues tuvimos que poner mucho cuidado en darle voz a todas las personas que habíamos visto o que se había visto allá la historia trágica, la historia que viven en la montaña, ¿no? Desde aquellos que se enfermaron, aquellos que se quedaron, aquellos que ya no tenían para comer, los que le enviaron el dinero a sus paisanos. Claro. Y pues, o sea, mostrar todas esas historias en tan poco tiempo, para nosotros fue un reto que en el cual le pusimos mucha atención, sobre todo a Abraham, y aquí sí, Abraham Reza plasmó totalmente la historia de esta gente, y las imágenes de Vicente González también fueron pues impactantes, ¿no? También muchas de ellas hablaban solo por sí solas, y ya en la edición pues sí pusimos mucho cuidado en eso, ¿no? Y también en controlar el ritmo de la narrativa para que fuera pues no se viera un collage de historias ahí, pues digamos, sin ton ni son, ¿no? Y pues nosotros no pensábamos postular el trabajo, pero pues al verlo nuestros jefes pues nos alentaron, y pues Abraham también tomó la iniciativa, porque la verdad él fue el que con mucho ánimo inscribió el trabajo, y pues así fue, ¿no? Así no esperábamos esto, y nos dio mucho gusto. Claro que sí. Oye, pero y ahora, mi querido Marco Peláez, a irse a Alemania en cuanto esto se decida y a gastarse esos euros del premio, ¿no? Pues mira, yo la verdad es que no pensaba meter, nunca hago un trabajo para meter a un premio. O sea, la verdad es que nuestra función como periodistas es hacer este trabajo pensando en darle voz a los que no tienen voz, ¿no? Creo que todos los periodistas, o espero que todos pensáramos así. Yo hice un mapa de ruta cuando empezó la pandemia, pensando cómo iba a ir documentando la pandemia. Y bueno, a mí por ahí de octubre una amiga me dijo, ¿por qué no lo metes? ¿Por qué no metes lo de las enfermeras? Y pues sencillamente dije, bueno, pues sí, puede ser. La verdad es que yo no entro mucho a concursos porque a veces se me pasa. La verdad es que en muchas ocasiones estoy pensando más en cómo contar las cosas que luego en participar en algunos concursos. Entonces, pues así es como aquí en el periódico pues lo trabajamos, ¿no? Y todo lo que he presentado, tengo todo una historia que desde que empieza con las enfermeras hasta ahorita en la historia en la que voy, pues nunca pienso, como te digo, en concursar, sino lo que quiero es contar, darle voz a estas personas, ¿no? Pues muchas felicidades a los tres por estos reconocimientos, que es reconocimiento no solamente a este trabajo, sino por lo que me están diciendo, pues es un reconocimiento a su trabajo, a un trabajo de ya varios años en el que siempre ponen el corazón, todo su conocimiento, todo el profesionalismo, y yo creo que es muy, muy recomendable seguir el trabajo de estos tres periodistas. Les recomendamos a nuestro público buscar en internet el trabajo de Alondra Reséndiz Asensio, ¿por qué hay plátanos todo el año? O cómo las jornaleras trabajan con lluvias y pandemia. Fue publicado en
Corriente Alterna. También el primer lugar de fotografía, busquen la fotografía con la que ganó Marco Antonio Peláez, Las marcas de la pandemia, que fue publicada en La Jornada. Y también les recomendamos este trabajo multimedia que llevó el primer lugar a Rafael López, Abraham Reza y Vicente González, que se llama COVID en la montaña. Pues están localizables en redes sociales, Alondra Recendis como @alorecendis y Marco Peláez, que es @marxpeláez con K. ¿Y el tuyo, Peláez. Rafael? @Rafael_López Mendo. Muy bien. Perfecto. Pues excelente. Gracias por su tiempo, felicidades, enhorabuena por su trabajo. Esperemos que nuestros caminos pronto se vuelvan a cruzar y mis felicitaciones a los tres por su espléndido trabajo. Hasta muy pronto, muchachos. Muchas felicidades y muchas gracias por esta entrevista. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación. Presentó. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos en esta emisión del Fin Justifica a los Medios Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.